Banco Meridian. Servicio financiero para empresas, financiación de capital de trabajo, comercio exterior y cambios. Tucumán 821 y en Rosario, San Lorenzo 1098. bancomeridian.com.ar. Barberis, bodega y viñedos de familia. Universal Assistance. Cuidamos tu mundo. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar. Donde te encuentres, ellos, los productores asesores de seguro, están ahí. Están cerca para darte la tranquilidad que necesitas antes de que las cosas pasen y cuando pasan. Están cerca. Están siempre. Sancor Seguros. Estamos. Red Link. Empresa argentina líder en servicios de alta calidad, seguridad y confiabilidad. Innovando y construyendo el futuro junto a vos. Red Link. En Tortuguitas, desde 1983, Alvear Propiedades, del Dr. Armando Caracoche. Confianza y seguridad en negocios inmobiliarios. Contáctenos 011 64 62 6777 o alvearprop@gmail.com. José Ferré 4051, Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Alvear Propiedades, del Dr. Armando Caracoche. Soquetes Bollita, una empresa argentina dedicada a la fabricación de medias para toda la familia, con 40 años en el mercado textil. Ventas a mayoristas y distribuidores de todo el país. Soquetes Bollita. Búscanos en Facebook e Instagram y conoce todos nuestros diseños. Bueno, nuevamente aquí en la pausa estamos preparados para recibir a Gustavo Quintana, analista económico, quien nos acompaña como siempre lo presentamos y como siempre lo decimos, un amigo de la casa y quien le damos la bienvenida en este momento junto con Carlitos, que también está en contacto con nosotros. Y bueno, acá estamos. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bárbaro, todo bien. Y terminando la semana, primer viernes de este mes de octubre. Y bueno, obviamente, a cómo arrancó ayer el mercado y cuál es la situación. Contame cómo ves esta primera semana, estos primeros días de octubre con respecto a la ansiedad de lo que es el dólar ahorro, las características. ¿Cómo estás viendo esta situación que se está dando en este momento? Bueno, en realidad no cambió mucho el panorama respecto a los días anteriores. Sí se nota una merma evidente en la venta de dólar ahorro. La mayoría de los bancos consultados indicaron que vendieron un 70% menos en volumen de dólar ahorro. Pero en cuanto a las características de funcionamiento del mercado, siguió igual. La primera rueda de octubre, si bien tuvo un volumen un poquito más importante que las anteriores, tuvo la misma característica, central abasteciendo los pedidos de compra y participando muy activamente en los mercados de futuros. Eso no ha cambiado todavía. Ahora, Gustavo, ¿cómo te va? Te saludo. ¿Qué tal, Carlos? Bien, de todas maneras, bien dijiste, el tema del volumen fue un poco más importante que lo que venía haciendo en las últimas ruedas. Y no sé exactamente el central cuánto ha vendido, si es que ha vendido. Sí, lo que se ha notado fue que en la rueda del mercado se notó un faltante de dólares de transferencia, dólares de divisa, y un exceso de dólares MEP. Con lo cual, de alguna manera, me parece que se terminó bastante, de alguna manera, saltado el saldo del Banco Central. Me da la impresión por este lado. No tuvo necesidad tanto, tal vez vendió sí cables, pero se pudo haber hecho de algunos dólares MEP que de alguna manera le compensa. Sí, sin duda. Él compró, por lo que yo vi en pantalla, no tengo información oficial, pero compró cerca de 30 millones de dólares MEP sobre el final de la rueda, tal vez un poco más. Algunas fuentes privadas dicen que el neto quedó vendido unos 25 millones de dólares porque la importancia de los dólares contados que vende.
El MEP vos sabés que es una cuenta que tienen los bancos en el Banco Central y que no es un dólar físico, es más bien un dólar contable. Y esa oferta de dólar MEP estaría indicando salida de depósitos, ¿no? Claro, exactamente, Estaría exactamente. indicando salida de depósitos. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona el mercado en los próximos días. Octubre recién acaba de comenzar, veremos la evolución, pero yo creo que si no hay medidas de fondo muy significativas, el mercado va a operar con las mismas condiciones. Gustavo, vos hablás de medidas, justo fuiste al tema que te quería plantear. Se están hablando de medidas para justamente eh, evitar estas compras del minorista, de los $200. De alguna manera hoy se notó, pero se buscan medidas mucho más importantes a nivel de exportaciones, bajar retenciones, hablan de 3 meses de baja de exportaciones, buscan reactivar el tema de las colocaciones en título del Tesoro para los bancos, en fin, hay una serie de medidas que son muy técnicas, pero en definitiva lo que se busca básicamente es desalentar la compra de dólares. Así. ¿Vos qué pensás de todo esto? Te digo mi opinión. Me parece que son todas medidas cortoplacistas, primero que nada, y que en el fondo no hay un plan, es todo voluntarismo y no hay un plan detrás de todo esto, que es lo que haría mucho más viable o de pensar mucho más positivamente un arreglo o una solución a todo este inconveniente. ¿Cómo lo vas notando vos? ¿Qué pensás de aquí para adelante? Y yo coincido, digamos, en gran parte con lo que vos decís. Las medidas anunciadas tratan de estimular en el corto plazo la oferta de divisas, que es lo que le está faltando al mercado y que es lo que le obliga al central a suplirla con venta de recursos propios. El desfasaje que hay de retenciones busca, digamos, con esa reducción transitoria que los exportadores, las grandes cerealeras, vendan algo de que tienen acopio y que pueda facilitar un poquito el desenvolvimiento del central en el corto plazo, tratando seguramente de llegar hasta fin de año o principio del año que viene, que es cuando empieza la colocación de la cosecha fina. Para mí es muy precario, digamos, y todavía no se ve, digamos, medidas de fondo. Son paliativos que no sé si van a funcionar. Probablemente en el corto plazo ofrezcan algún respiro, pero si no se modifica la estructura económica de fondo, no creo que esto cambie significativamente. Argentina ya ha tenido en otras oportunidades mecanismos y estructuras cambiarias similares a esta. La multiplicidad de tipos de cambio diferentes, los controles acentuados, lo único que hacen es aumentar la brecha y en algún punto fuerzan devaluaciones del mercado oficial de cambios. Esto ya lo ha visto Argentina, o sea, no creo que aplicando el mismo remedio que se aplicó otras veces, el resultado sea diametralmente distinto. Ahí tenés una alternativa, Gustavo, donde la variante que vos estás presentando como alternativa no es el mismo punto de partida que en otras oportunidades. Hoy por hoy estamos en un grado de complejidad un poco más estrecho, con condiciones económicas no tan, a lo mejor, positivas como pudo haber habido en los años anteriores cuando hubo otras crisis, o sea que el punto de partida es totalmente distinto, y eso obviamente nos hace de que seamos más vulnerables en virtud de que todo el contexto internacional tampoco está ayudando. Obviamente que la pandemia es una de esas cosas, ¿no? Pero la alternativa económica a nivel mundial tampoco nos está acompañando. Para nada, para nada. Y eso, como vos bien decís, nos hace más vulnerables, es decir, digamos, el mundo está conmocionado por el tema de la pandemia, pero hay países que ya están iniciando un proceso de recuperación. Se habla de un leve crecimiento en China y eso puede ser un foco de tracción de la economía mundial. De todos modos, seguimos estando en una estructura muy precaria que nos hace, insisto, como vos bien decís, muy vulnerables, ¿no? Y se potencian los efectos negativos. Escuchábamos últimamente declaraciones, tanto el jefe de gabinete, hasta el ministro, creo, con respecto al deseo de que la gente deje de ahorrar en dólares y que ahorre en pesos. Eso me hace acordar, hemos visto frases de ese tenor. Me acuerdo, todo el mundo se acuerda de aquella famosa frase
Les hablé con el bolsillo y les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, de Pugliese en el año 89, creo que fue. Y si buscamos en la historia vamos a encontrar muchas cosas así. Al argentino su peso nunca lo valoró y siempre intentó ahorrar o no ahorrar o defender su peso, digamos, su poder de adquisición a través de dólares, no por peso. ¿Vos creés que bajo estas circunstancias, vos creés que puede haber algún cambio en la mentalidad de los argentinos para llevarlos a cambiar, a pensar en ahorrar en peso? No son palabras, como decía hoy al principio, no son palabras un poco vacías y le falta contenido a todo esto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la razón fundamental de la significativa, el significativo ahorro en dólares que tenemos es que Argentina tiene un problema de diagnóstico. Y el problema de diagnóstico significa que no reconoce que no tiene moneda. Argentina no tiene moneda propia. El peso no cumple con las condiciones que tienen que cumplir, los requisitos que tienen que cumplir para ser considerado moneda. Uno de ellos es el del ser del resguardo de valor. Es el más significativo, sobre todo en economías como la nuestra, con inflación. Ahorrar en pesos significaría perder plata. La tasa de interés en pesos estará en el 33-35%. La inflación esperada según el presupuesto es 40%, entonces ya te están diciendo que vas a perder un 10% de poder adquisitivo. O sea, el argentino ahorra en dólares porque es la única moneda que le ofrece el resguardo. No es un problema, ni es un problema cultural, ni es un problema ideológico, es un problema práctico. Es decir, la única moneda que ofrece cierto resguardo en el poder adquisitivo. No hay otra respuesta. Mientras no entendamos eso, no va a haber solución. Tal cual, y la única condición que hoy está cumpliendo la moneda argentina es el cambio de transaccional, llamémoslo así. Correcto. Y en algunos casos, porque cuando vos vas a hacer una operación significativa, te encontrás con que no te aceptan el pago con pesos, por ejemplo, en la compra de una propiedad. Acá también algunas cosas que uno puede evaluar es como decir, las condiciones no están dadas como para ciertas alternativas, ¿no? Porque vos vas, hoy por hoy podés ir a la peluquería y pagar con la hora 12, y resulta que para comprar un departamento o una vivienda tenés que pagarla en contado y en moneda extranjera. Claro. Entonces ahí tenés valores que están un poco descalzados, un poco desvirtuados, y esto, bueno, se hace más complejo la salida. Y el tema del gasto, que también tendría que estar bajando por lo menos, tratando de que esto traccione para un ciclo virtuoso de inversión, tampoco lo estamos teniendo en este momento. Ojalá que esto en algún momento podamos salir como para que la alternativa económica sea positiva en el corto plazo, o por lo menos tener una proyección, ¿no? Ir hacia un horizonte que sea positivo y que realmente tengamos una condición más o menos entendible para este país que tenemos. Creo que por ese lado es donde tenemos que estar ubicados. Sí, no me cabe duda, pero vos fíjate que, digamos, una de las metas que proponen es aumentar las exportaciones. Sin embargo, todas las medidas que se están implementando van en dirección contraria. Argentina potencialmente podría estar exportando casi 5 veces lo que está exportando en este momento. Pero eso requiere de condiciones y de medidas muy audaces para poder implementarlas. Sí, tal cual, y eso todavía está a la espera. Te pregunto directamente, si vos fueras gobierno, ¿seguirías vendiendo los $200? En las actuales circunstancias yo te diría que no. Digamos, con esta actual estructura, no. No tiene mucho sentido. De hecho, digamos, cada vez ponen más restricciones. No los prohíben directamente, pero la cantidad de restricciones que ponen limita sustancialmente la posibilidad de tener un acceso a compra en moneda extranjera. Ahora, eso de todos modos fuerza después la huida hacia mercados no formales y aumenta la brecha. Estamos siempre dentro de un círculo perverso, digamos, ¿no es cierto? Mientras no solucionemos los problemas de fondo, un poco lo que apuntaba Gustavo, no tiene mucho sentido todo lo demás. Totalmente de acuerdo. Lo que voy a lo siguiente, me parece que estamos gastando demasiado esfuerzo, demasiado esfuerzo físico, mental,
desde la parte del gobierno la que tendría que buscar las soluciones, es tratar de poner trabas a un negocio de que prácticamente ya desaparece, porque 200 ahora 150, digamos, no, hay muchos no pueden llegar a comprar los 200, comprarán 150, 100, prácticamente no se puede comprar nada. Entonces, digo, ¿para qué gastar tanto esfuerzo y ir a buscar archivos de normativas que eran antiguas y tratar de implementarlas ahora? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Para gastar, por ejemplo, como un día de hoy, con todas las 25 millones de dólares, en 10 días gastamos 250 millones que se van. Ahora yo digo, yo me gustaría que se pudiesen vender libremente, ¿no? Totalmente. Ahora, en este contexto, para este presente, digo, el otro día vimos un tema de seguridad y hablaban de las pistolas Taser y hablaban del costo. Dice, no, lo que pasa es que es muy cara, dice, pues salen 800 y pico de dólares cada pistola. Yo hice un cálculo, dije, ¿cuántos somos? Miré, la Policía Federal creo que tiene, lo tenía por acá anotado, la bonaerense tiene 100.000 hombres, la ciudad 350.000, la Policía Federal 50.000, 200.000 personas. 200.000 fuerzas de seguridad general. Por 800 y pico de dólares, redondeando a 200 millones de dólares. Quiere decir que en 10 días de vender al mercado 200 dólares, se podría comprar pistola para todo el mundo. Entonces yo digo, no tendríamos que poner la cabeza a pensar en función de del país, en función de un tema como es la seguridad, y dejarnos de buscar por ver cómo le hago para que no me compren 10 dólares más, porque si refinanció, porque si... ¿A dónde vamos? Sí, no tiene mucho sentido. En realidad, ahí coincido plenamente con vos. Sería mucho más práctico directamente no permitir el atesoramiento en dólares por el mercado oficial y aplicar esos recursos, que en este momento son muy escasos, a atender otras urgencias. Pero bueno, a veces las medidas que se toman tienen más impacto mediático que otra cosa, y en la práctica, como vos decís, se aplican mal los escasos recursos disponibles, ¿no? Te hago una pregunta y te saco del tema económico. Sí. Voy al tema más sentimental, vamos a salir de este ruido que nos insume todo el día. ¿Cómo lo ves a San Lorenzo? ¿Cómo lo ves a San Lorenzo? Bueno, es lo mismo que preguntar cómo lo ves a Peñarol. Mejor hablar del dólar ahorro, entonces. Bueno, dale. ¿Qué significa la palabra tema. emigrar para vos, en particular? Y bueno, es una situación muy particular, pero que está potenciada por una expectativa, digamos, de futuro, ¿de cierto? Sobre todo se da mucho en los jóvenes en este momento, porque la expectativa futuro que ven no es muy alentadora. Y bueno, eso, por supuesto, es un sentimiento de desarraigo, de falta de afecto, de contención, pero a veces las circunstancias las van imponiendo, ¿no es cierto? Ha pasado en otras épocas y en otros países. Argentina ha sido siempre un receptor de inmigrantes que huían de situaciones mucho más dramáticas. Probablemente ahora en este caso estemos revirtiendo un poquito eso, pero tiene que ver con las expectativas, por supuesto. Sí, yo digo que muchas veces nosotros idealizamos países cuando vamos de turismo, ¿no? Yo creo que a país que vayamos siempre decimos, uy, ¿cómo viviría acá? Pero porque vemos con los ojos del turista. Nos llevan a tomar el té al lado, a almorzar, a cenar, vemos los paisajes, vemos todo lindo, todo lindo. La parte, digamos, rutinaria no la vivimos, la vive el que vive ahí. De todas maneras, la pregunta va enfocada a, yo de alguna manera me fui de Uruguay para venir acá a la Argentina por circunstancias laborales. Amén de que me gustaba Argentina, pero tuve la posibilidad de venir. Y se dejan un montón de cosas. El emigrar no significa, digamos, es decir, me voy, agarro la valija y me voy. Una cosa es cuando emigra una persona sola, o una pareja, o unos amigos, y otra cosa cuando emigra un grupo familiar, cuando sale el matrimonio con los hijos, ya es un movimiento totalmente distinto. Y yo decía
comentaba los otros días, que cuando se produce ese tipo de migración, sufre tanto el que se va, porque va algo desconocido, aunque piensa que le va a ir bien, y si Dios quiere le va a ir bien, o sea, tiene el entusiasmo de ver que le va a ir que va por un camino mejor, y queda también el sentimiento del que se queda, que muchas veces lo reconocemos y lo valoramos después que pasa el tiempo. Yo me di cuenta lo que pudieron haber sentido mis padres cuando ahora soy abuelo. Entonces, ahí te vas dando cuenta cómo es el proceso. Cuando vos te vas a buscar el futuro y el que queda te despide y después vos te dices cuántas cosas, cuánto sufrió, cuánto vivió dejando ir, no dejando ir, sino viendo irse a la gente querida, ¿no? Claro, y son sentimientos, por supuesto, que impactan mucho. El desarraigo, la falta de contacto cotidiano, si bien ahora, digamos, está mucho más facilitado por razones tecnológicas. Yo tengo una hija que vive en el exterior y hablamos todos los días y nos vemos, es decir, algo que antes no sucedía, y eso impone cierta cercanía que neutraliza un poquito, pero el sentimiento de falta de afecto es importantísimo. Eso, por supuesto, que tiene que ver porque son familias que se van desmembrando, ¿no es cierto? No es un proceso fácil de asimilar, por supuesto que no. Pero seguramente que no. Se nos acabó el tiempo, Gustavo. Lamentablemente, el tiempo se nos comprimió en un momento que estaba una buena charla, y bueno, seguramente la vamos a retomar en otra oportunidad como para poder seguir dialogando. En otro momento, en otra situación, y ojalá en mejores circunstancias, por supuesto. Así que gracias por acompañarnos como siempre y bueno, nos estamos viendo entonces. ¿Sí? Un abrazo. Gracias. Chau, gracias. Chau, abrazo chau. grande.